Sección 7. La acumulación del capital. Introducción. La conversión de una suma de dinero en medios de producción y fuerza de trabajo, ese primer movimiento del valor destinado a funcionar como capital, se da en el mercado, en la esfera de la circulación. El proceso de producción, segunda fase del movimiento, queda completado en cuanto los medios de producción se transforman en mercancías cuyo valor excede el de sus elementos constituyentes o encierra una plusvalía que excede del capital anticipado. Entonces es preciso lanzar las mercancías a la esfera de la circulación. Hay que venderlas, realizar su valor en dinero, y luego volver a realizar este en capital, etc. Este movimiento circular a través de esas fases sucesivas es la circulación del capital. La primera condición de la acumulación es la de que el capitalista haya conseguido ya vender sus mercancías y reconvertir en capital la mayor parte del dinero así obtenido. En la exposición que sigue se sobreentiende que el capital lleva a cabo de manera normal el curso de su circulación, cuyo análisis detallado podrá encontrarse en el libro segundo. El capitalista que produce la plusvalía, es decir, que extrae directamente del obrero trabajo no pagado y fijado en las mercancías, es, por cierto, el primero en apropiársela, pero no es su último poseedor. Al contrario, tiene que compartirla con otros capitalistas que llevan a cabo otras funciones en el conjunto de la producción social, con el terrateniente, etc. La plusvalía se divide, pues, en diversas partes, en fragmentos que corresponden a distintas categorías de personas y adoptan formas diferentes, en apariencia independientes entre sí, tales como la ganancia industrial, el interés, la ganancia comercial, la renta del suelo, etc. Pero este fraccionamiento no modifica la naturaleza de la plusvalía, ni las condiciones en que se convierte en fuente de la acumulación. Sea cual fuere la porción que el capitalista empresario retiene para sí o entrega a otros, siempre es él el primero que se la apropia por entero, y el único que la convierte en capital. Sin detenernos en la distribución y transformaciones de la plusvalía, cuyo estudio desarrollaremos en el libro tercero, podemos, pues, tratar al capitalista industrial, por ejemplo el fabricante, el arrendatario, etc., como el único poseedor de plusvalía, o, si se quiere, como el representante de todos los participantes entre los cuales se distribuye el botín. El movimiento intermedio de la circulación y el fraccionamiento de la plusvalía en diversas partes, que adoptan distintas formas, complican y oscurecen el proceso fundamental de la acumulación. Para simplificar su análisis, es preciso, pues, dejar antes a su lado todos estos fenómenos que disimulan el juego íntimo de su mecanismo, y estudiar la acumulación desde el punto de vista de la producción. Capítulo 23. La reproducción simple. Sea cual fuere la forma social que adopta el proceso de producción, tiene que ser continuo, o, lo que es lo mismo, volver a pasar en forma periódica por las mismas fases. Una sociedad no puede dejar de producir, tal como le es imposible dejar de consumir. Considerado, no en su aspecto aislado, sino en el curso de su incesante renovación, todo proceso de producción social es, entonces, al mismo tiempo, proceso de reproducción. Las condiciones de la producción son también las de la reproducción. Una sociedad no puede reproducir, es decir, producir en forma continua, sin reconvertir continuamente una parte de sus productos en medios de producción, en elementos de nuevos productos. Si todas las circunstancias se mantienen invariables, no puede mantener su riqueza en el mismo nivel si no repone los medios de trabajo, las materias primas, los materiales auxiliares, en una palabra, los medios de producción consumidos a lo largo de un año, por ejemplo, si no los reemplaza por una cantidad de otros artículos de la misma especie. Esta parte del producto anual, que se debe separar de él con regularidad para incorporarlo una y otra vez al proceso de producción, pertenece, pues, a esta. Destinada desde su origen al consumo productivo, consiste, en su mayor parte en cosas cuyo propio modo de existencia la incapacita para servir de medios para el consumo individual. Si la producción posee la forma capitalista, otro tanto ocurrirá con la reproducción. En el primer caso, el proceso de trabajo sirve como medio para crear plusvalía, en el segundo, es un medio para reproducir o perpetuar como capital, es decir, como valor que crea valor, el valor ya anticipado. El carácter económico de capitalista, entonces, solo puede asignársele a un hombre en la medida en que hace funcionar su dinero como capital. Si este año, por ejemplo, anticipa 200 esterlinas,
las transforma en capital y extrae de ellas una plusvalía de 20, al año siguiente tiene que repetir la misma operación. Como incremento periódico del valor anticipado, la plusvalía adquiere la forma de una renta proveniente del capital. Si, el capitalista solo emplea esa renta como fondo de consumo, tan periódicamente invertido como se lo gana, habrá, si todas las circunstancias se mantienen invariables, reproducción simple, o, en otros términos, el capital seguirá funcionando sin crecer. El proceso de producción, reiniciado en forma periódica, pasará siempre por las mismas fases en un tiempo dado, pero siempre se repetirá en la misma escala. Ello no obstante, esta repetición o continuidad le imprime ciertos nuevos caracteres, o, mejor dicho, hace desaparecer los caracteres aparentes que presentaba en su aspecto de acto aislado. Consideremos primero la parte del capital que se anticipa en salarios, o capital variable. Antes de empezar a producir, el capitalista compra fuerza de trabajo por un tiempo determinado, y renueva esa transacción al vencer el plazo estipulado, luego de cierto periodo de producción, semana, mes, etc. Pero solo paga cuando el obrero ya funcionó y agregó al producto el valor de su propia fuerza y una plusvalía. Aparte de esta, que es fondo de consumo del capitalista, el obrero produjo, por consiguiente, el fondo para su propio pago, el capital variable, antes que éste vuelva a él en forma de salario, y solo se lo ocupa mientras continúa reproduciéndolo. De ahí la fórmula de los economistas, véase Cap 17, que presenta el salario corno porción del producto terminado. En efecto, de las mercancías que al trabajador reproduce de modo constante, una parte vuelve a él, de igual modo, en forma de salario. Esta parte alícuota, por cierto, se le haga en dinero, pero el dinero no es otra cosa que la forma metamorfoseada del producto de su trabajo. Mientras el obrero se encuentra ocupado en transformar en nuevo producto una parte de los medios de producción, el producto de su trabajo pasado circula en el mercado, donde se convierte en dinero. Así, una parte del trabajo que ejecutó la semana precedente o el semestre anterior paga su trabajo de hoy o del próximo semestre. La ilusión que produce la circulación de las mercancías desaparece en cuanto se reemplaza al capitalista individual y sus obreros por la clase capitalista y la clase obrera. La primera entrega con regularidad, en forma de dinero, a la segunda, órdenes de pago contra una parte de los productos que ésta confeccionó y que aquella se apropió. La clase obrera también entrega constantemente esas órdenes de pago a la clase capitalista y de esa manera retira la parte alícuota que le corresponde de su propio producto. Esta transformación queda disfrazada por la forma mercancía del producto y la forma dinero de la mercancía. Por consiguiente, el capital variable, no es más que una forma histórica particular del presunto fondo de mantenimiento del trabajo que el trabajador debe producir siempre y reproducir el mismo en todos los sistemas de producción posibles. Si en el sistema capitalista ese fondo llega al obrero en forma de salario, de medios de pago de su trabajo, es porque su propio producto se aleja constantemente de él en forma de capital. Pero ello en nada modifica el hecho de que el obrero recibe, como anticipo del capitalista, nada más que una parte de su propio trabajo pretérito y ya realizado. Tomemos, por ejemplo, a un campesino sujeto a la prestación, que con sus medios de producción trabaja en su propio campo 3 días por semana, y los 3 siguientes lleva a cabo el trabajo obligatorio en la tierra del Señor. Su fondo de subsistencia, que reproduce constantemente para sí mismo y cuyo único poseedor sigue siendo, jamás adopta frente a él la forma de medio de pago que un tercero le haya anticipado, pero en cambio su trabajo forzado y gratuito nunca adopta la forma de trabajo voluntario y pagado. Supongamos ahora que su campo, su ganado, sus simientes, en una palabra, sus medios de producción, le sean arrebatados por su amo, el cual se ve reducido en adelante a vender su trabajo. Trabajará, caeteris passibus, 6 días por semana, como antes, 3 para su propia subsistencia y 3 para su ex-amo, de quien se ha convertido en asalariado. Sigue usando los mismos medios de producción y transmite su valor al producto. Cierta parte de este reingresa, como antes, en la reproducción. Pero a partir del momento en que el trabajo forzado se convierte en trabajo asalariado, el fondo de subsistencia del antiguo campesino sujeto a su prestación, que éste jamás deja de reproducir, adopta en el acto la forma de un capital anticipado en forma de salario por el señor. El economista burgués, incapaz de distinguir la forma de la apariencia y de la cosa que aparece, cierra los ojos ante el hecho de que, inclusive entre los cultivadores de Europa continental y de América del Norte,
los fondos de subsistencia del trabajo adoptan solo por excepción la forma de capital 6, de un anticipo hecho al productor inmediato por el capitalista empresario. Pero el capital variable no pierde su carácter de anticipo proveniente del propio fondo del capitalista, como no sea a consecuencia de la renovación periódica del proceso de producción. Pero antes de renovarse, dicho proceso tiene que haberse iniciado y durar cierto lapso, durante el cual no era posible pagar todavía al obrero con su propio producto, ni vivir del aire. ¿Acaso no era necesario, entonces, la primera vez que se presentó en el mercado de trabajo, que la clase capitalista hubiese acumulado ya, por sus propios esfuerzos y sus propios ahorros, tesoros que les permitiesen anticipar los medios de subsistencia del obrero en forma de dinero? Por el momento aceptaremos esta solución del problema, aunque nos reservamos el derecho de analizarlo más de cerca, en el capítulo sobre la presunta acumulación primitiva. Sin embargo, por el solo hecho de perpetuar el funcionamiento del mismo capital, o de repetir sin cesar el proceso de producción en una escala permanente, la reproducción continua provoca otro cambio, que altera el carácter primitivo de la parte variable y de la constante del capital anticipado. Si un capital de 1000 esterlinas da en forma periódica, digamos todos los años, una plusvalía de 200 que el capitalista consume anualmente, resulta claro que si el proceso de producción anual se repitió 5 veces, la suma de la plusvalía será igual a 5x200, o 1000 esterlinas, es decir, el valor total del capital anticipado. Si la plusvalía anual se consumiera en parte, por ejemplo en la mitad, el mismo resultado se produciría al cabo de 10 años, pues 10x100 igual a 1.000. Hablando en términos generales, al dividir el capital anticipado por la plusvalía consumida todos los años, se obtiene la cantidad de años o de periodos de producción después de cuyo transcurso el capital primitivo resulta consumido por el capitalista y por lo tanto desaparece. El capitalista imagina, sin duda, que consumió la plusvalía y conservó el valor capital, pero su manera de ver no cambia en nada el hecho de que, después de cierto periodo, el valor capital que le pertenecía es igual a la suma de plusvalía que adquirió de modo gratuito durante el mismo periodo, y que la suma de valor que consumió es igual a la que anticipó. Por consiguiente, del antiguo capital que anticipó con sus propios fondos ya no queda ni un solo átomo de valor. Es cierto que siempre tiene entre las manos un capital cuya magnitud no se modificó y una parte del cual, edificios, máquinas, etc., ya se encontraba allí cuando puso en marcha su empresa. Pero en este caso se trata del valor del capital, y no de sus elementos materiales. Cuando un hombre se devora todos sus haberes al contraer deudas, el valor de estos no representa ya otra cosa que la suma de las deudas. Del mismo modo, cuando el capitalista devora el equivalente de su capital anticipado, el valor de este solo representa la suma de plusvalía que acaparó. Con abstracción de toda acumulación propiamente dicha, la reproducción simple basta, entonces, para transformar, más tarde o más temprano, todo capital anticipado en capital acumulado o plusvalía capitalizada. Aunque este capital fuese adquirido, durante su ingreso en el proceso de producción, por el trabajo personal del empresario, después de un periodo más o menos prolongado se convierte en valor adquirido sin equivalente, en materialización de trabajo ajeno no pagado. Al principio de nuestro análisis, sección 2, vimos que no bastaba la producción y la circulación de las mercancías para hacer nacer el capital. Además hacía falta que el hombre que poseía el dinero encontrara en el mercado otros hombres, libres pero obligados a vender su fuerza de trabajo por su propia voluntad, porque no poseían ninguna otra cosa propia. La separación entre producto y productor, entre una categoría de personas provistas de todas las cosas que el trabajo necesita para realizarse, y otra de individuos cuyos bienes se limitan a su propia fuerza de trabajo, tal fue el punto de partida de la producción capitalista. Pero lo que al principio era punto de partida se convierte luego, gracias a la reproducción simple, en un resultado constantemente renovado. Por un lado, el proceso de producción transforma de manera constante la riqueza material en capital y medios de disfrute para el capitalista. Por el otro, el obrero se de él tal como entró, como fuente personal de riqueza, carente de sus propios medios de realización. Su trabajo, ya enajenado, convertido en propiedad del capitalista e incorporado al capital, aun antes que comience el proceso, no puede, como es evidente, realizarse durante el proceso de otra manera que en productos que huyen de su mano. La producción capitalista, que es al mismo tiempo consumo de la fuerza de trabajo por el capitalista, convierte sin cesar el producto del asalariado,
no solo en mercancía, sino además en capital, en valor bombeado por la fuerza creadora del valor, en medios de producción que dominan al productor, en medios de subsistencia que compran al obrero mismo. La continuidad o repetición periódica del proceso de reproducción capitalista reproduce y perpetúa, por lo tanto, la base, el trabajador en su calidad de asalariado. El consumo del trabajador es doble. En el acto de producción consume por medio de su trabajo medios de producción, con el fin de convertirlos en productos de un valor superior al del capital anticipado. Este es su consumo productivo, que es al mismo tiempo consumo de sus fuerzas por el capitalista al cual le pertenece. Pero el dinero entregado para la compra de esa fuerza lo invierte el trabajador en medios de subsistencia, y esto es lo que constituye su consumo individual. Por consiguiente, el consumo productivo y el individual del trabajador son distintos. En el primero actúa como fuera motriz del capital y pertenece al capitalista, en el segundo se pertenece a sí mismo y desarrolla funciones vitales fuera del proceso de producción. El resultado del uno es la vida del capital, el del otro, la vida del obrero mismo. En los capítulos sobre la jornada de trabajo y la gran industria muchos ejemplos, por cierto, nos mostraron al obrero obligado a hacer de su consumo individual un simple incidente del proceso de producción. En ese caso los víveres que mantienen su fuerza desempeñan el mismo papel que el agua y el carbón con que se abastece a la máquina de vapor. Solo le sirven para producir, o bien su consumo individual se confunde con el productivo. Pero esto aparece como un abuso del cual la producción capitalista puede prescindir, en rigor de verdad. Ello no obstante, los hechos cambian de aspecto si se estudia, no al capitalista y el obrero individuales, sino la clase capitalista y la obrera, no actos de producción aislados, sino la producción capitalista en el conjunto de su continua renovación y en su alcance social. Al convertir en fuerza de trabajo una parte de su capital, el capitalista provee a la conservación y la valorización de todo su capital. Pero eso no es todo. Mata dos pájaros de un tiro. No solo se beneficia con lo que recibe del obrero, sino, además, con lo que le da. El capital-entregado a cambio de la fuerza de trabajo lo convierte la clase obrera en medios de subsistencia cuyo consumo sirve para reproducir los músculos, nervios, huesos, cerebro, etc., de los trabajadores existentes, y para formar otros nuevos. Dentro de los límites de lo estrictamente necesario, el consumo individual de la clase obrera es, entonces, la transformación de los medios de subsistencia que compra con la venta de su fuerza de trabajo, en nueva fuerza de trabajo, en nueva materia que explotará el capital. Se trata de la producción y reproducción del instrumento más indispensable para el capitalista, el propio trabajador. Se realice dentro o fuera del taller, el consumo individual del obrero es, pues, un elemento de la reproducción del capital, lo mismo que la limpieza de las máquinas, se haga durante el proceso del trabajo o en los intervalos de interrupción. Es cierto que el obrero hace su consumo individual para su propia satisfacción, y no para la del capitalista. Pero los animales de labor también gustan de comer, y ¿quién ha pretendido jamás que su alimentación sea por ello menos importante para el arrendatario? El capitalista no necesita ocuparse de ello, puede confiar con audacia en los instintos de conservación y propagación del trabajador libre. Por eso está a 1000 leguas de imitar a esos explotadores de minas de América Meridional, que obligan a sus esclavos a tomar alimentos más sustanciosos en lugar de aquellos que lo serían menos. Su única preocupación consiste en limitar el consumo individual de los obreros a lo que les es necesario en términos estrictos. Por eso el ideólogo del capital, el economista político, considera corno productiva la parte del consumo individual que la clase obrera necesita para perpetuarse y crecer, y sin la cual el capital no encontraría fuerza de trabajo que consumir, o no la encontraría en cantidad suficiente. Todo lo que el trabajador puede invertir por añadidura para su disfrute, ya sea material o intelectual, es consumo improductivo. Si la acumulación del capital provoca un alza del salario que aumenta los desembolsos del obrero, sin permitir al capitalista un mayor consumo de fuerzas de trabajo, el capital adicional se ha consumido de manera improductiva. En efecto, el consumo del trabajador es improductivo por sí mismo, pues solo reproduce al individuo necesitado. Es productivo para el capitalista y el Estado, pues produce la fuerza creadora de su riqueza. Por consiguiente, desde el punto de vista social, la clase obrera, como cualquier otro instrumento de trabajo, es una pertenencia del capital, cuyo proceso de reproducción implica, dentro de ciertos límites,
inclusive el consumo individual de los trabajadores. Al extraer de manera incesante su producto al trabajo y llevarlo al polo opuesto, el capital, este proceso impide que sus instrumentos conscientes lo abandonen. El consumo individual, que los mantiene y reproduce, destruye al mismo tiempo sus medios de subsistencia, con lo cual los obliga a reaparecer constantemente en el mercado. Una cadena retenía al esclavo romano, el asalariado está unido a su propietario por hilos invisibles. Solo que este no es el capitalista individual, sino la clase capitalista. No hace mucho que esta clase empleaba todavía la coerción legal para hacer valer su derecho de propiedad sobre el trabajador libre, así, hasta 1815 les estaba prohibido a los obreros emigrar de Inglaterra, a no ser que prefiriesen incurrir en graves castigos. La reproducción de la clase obrera implica la acumulación de su habilidad, transmitida de una generación a otra. Que esta habilidad figure en el inventario del capitalista, que no ve en la existencia de los obreros otra cosa que una manera de ser de su capital variable, lo cierto es que no le molesta confesarlo en público cuando una crisis lo amenaza con la pérdida de esa preciosa propiedad. A consecuencia de la guerra civil norteamericana y de la crisis algodonera que ella provocó, la mayoría de los obreros de Lancashire y de otros condados ingleses fueron arrojados a la calle. Pidieron la ayuda del Estado o una suscripción nacional voluntaria para facilitar su emigración. Este clamor de angustia repercutió en todos los rincones de Inglaterra. Entonces el señor Edmund Potter, expresidente de la Cámara de Comercio de Manchester, publicó, en Times del 29 de marzo de 1863, una carta que con justicia se calificó en la Cámara de los Comunes como manifiesto de los fabricantes. Citaremos algunos pasajes característicos, en los cuales reivindica con insolencia el derecho de propiedad del capital sobre la fuerza del trabajo. Se les dice, a los hombres sin trabajo, que hay exceso de algodón en el mercado. Y en rigor hay que reducir su número en 1/3, más o menos, y entonces habrá una saludable demanda de los 2/3 restantes. La opinión pública persiste en reclamar la emigración. El amo, es decir, el fabricante hilandero, etc., no puede ver con buena cara que se disminuya su abastecimiento de trabajo, quizá piense, y con justicia, que se trata de un procedimiento a la vez erróneo y poco conveniente. Pero si se quiere dedicar los fondos públicos a la ayuda para la emigración, tiene derecho a que se lo escuche, y quizás a protestar. El mismo Potter insiste a continuación en la utilidad trascendental de la industria algodonera. Afirma que no cabe duda de que atrajo el excedente de población de Irlanda y de los distritos agrícolas, que en 1860 proporcionó las 5/13 partes de todo el comercio de exportación británico, que volverá a crecer en pocos años, en cuanto el mercado, sobre todo el de la India, se amplíe, y en cuanto consiga una cantidad de algodón suficiente a 6 peniques la libra. Un poco de tiempo agrega, 1 año, 2, quizá 3, y produciremos la cantidad necesaria. Y la pregunta que querría hacer entonces es la siguiente: ¿vale la pena mantener el comercio? ¿Vale la pena mantener la maquinaria? Se refiere a las máquinas de trabajo viviente, en orden, y no es la máxima locura pensar en desprenderse de ella. Por mi parte, así lo creo. Admito que los obreros no son propiedad, y allow that the workers are not property, que no son propiedad de Lancashire y de los patronos. Pero son la fuerza de unos y otros. Son la fuerza intelectual, instruida y disciplinada, que no es posible reemplazar en una generación. Por el contrario, las máquinas que hacen trabajar, the mere machinery which they work, podrían reemplazarse en parte con ventaja y perfeccionarlas en el lapso de 1 año. Estimúlese o permítase, la emigración de la fuerza de trabajo, y que será entonces del capitalista. Inquire your allow the working power to emigrate, and out of the capitalist. Este grito del corazón recuerda el quejumbroso clamor de 1792, si ya no quedan cortesanos, que será del fabricante de pelucas. Llévense la crema de los obreros, y el capital fijo se depreciará en gran medida, y el flotante no se someterá a una lucha con la escasa oferta de mano de obra inferior. Se nos dice que los obreros ya desean la emigración. Es muy natural que así sea. Redúzcase, comprímase el comercio del algodón quitándole su fuerza de trabajo, by taking away its working power, disminúyase la inversión en salarios en 1/3 o 5 millones de esterlinas, y que será entonces de la clase inmediatamente superior, la de los pequeños tenderos. Y la renta del suelo, y el alquiler de las chozas. ¿Qué será del pequeño arrendatario, el propietario de casas,
el terrateniente. Y díganme si es posible que exista un plan más nocivo para todas las clases del país, que aquel que consiste en debilitar a la nación exportando a sus mejores obreros fabriles, y depreciando una parte de su capital más productivo y de su riqueza. Propongo un empréstito, de 5 a 6 millones de esterlinas, que se extienda a unos 2 o 3 años, administrado por comisionados especiales adjuntos a los Boards of Guardians de los distritos algodoneros, reglamentado por una ley especial y acompañado por cierto trabajo forzado, con el objetivo de mantener el valor moral de los destinatarios del préstamo. Puede haber algo peor, para los terratenientes o patronos fabricantes, can anything viewers farlando un arsor masters, que el hecho de dejar que se vayan sus mejores obreros, y desmoralizar y desalentar a los que quedan, debido a una vasta emigración que crea un vacío en toda una provincia, un vacío de valor y un vacío de capital. Potter, el abogado elegido por los fabricantes, distingue, pues, dos tipos de máquinas, que pertenecen, ambas, al capital, y una de las cuales se mantiene fija en la fábrica, en tanto que la otra la abandona después de haber realizado su tarea cotidiana. La una está muerta, la otra viva. No solo la primera se deteriora y deprecia todos los días, sino que además, en gran medida, se vuelve tan anticuada, gracias al progreso constante de la tecnología, que se la podría reemplazar con ventaja al cabo de pocos meses. Las máquinas vivas, por el contrario, mejoran a medida que duran y que se acumula cada vez más la habilidad transmitida de generación en generación. Por lo tanto, Times responde al magnate fabril. Mr. Edmund Potter está tan penetrado de la importancia extraordinaria y absoluta de los amos del algodón, Cotton Masters, que, para mantener a esa clase y eternizar su oficio quiere encerrar, contra su voluntad, a 500.000 de trabajadores en una gran workhouse moral. ¿La industria algodonera merece que se la apoye?, pregunta Mr. Potter. Sin duda, respondemos nosotros, pero por todos los medios honorables. ¿Vale la pena mantener la maquinaria en orden?, vuelve a preguntar Mr. Potter. Aquí vacilamos, pues este entiende por maquinaria la humana, puesto que protesta que no tiene la intención de tratarla como una propiedad absoluta. Es preciso confesar que no creemos que valga la pena o que inclusive resulte posible mantener en orden la maquinaria humana, es decir, encerrarla y aceitarla hasta que haga falta utilizarla. Esta maquinaria tiene la propiedad de herrumbrarse si se mantiene inactiva, por más que se la aceite o frote. Inclusive es capaz, como acabamos de verlo, de acumular vapor por su propia voluntad, y estallar o provocar un gran alboroto en nuestras grandes ciudades. Es muy posible, como dice Mr. Potter, que la reproducción de los trabajadores exija mucho más tiempo, pero con mecánicos y dinero siempre se podrá encontrar hombres duros, emprendedores e industriosos, con los cuales fabricar más patronos de fábrica de los que jamás pueda consumirse. Mr. Potter nos anuncia que la industria resucitará con más bríos en 1, 2 o 3 años, y exige que no estimulemos o permitamos la emigración de la fuerza de trabajo. Es natural, dice, que los obreros deseen emigrar, pero piensa que la nación tiene que encerrar, a pesar de ellos, en los distritos algodoneros, a ese 1.000.000 de trabajadores, junto con los 700.000 que dependen de ellos, y que además, como consecuencia necesaria, debe aplastar su descontento por la fuerza, y mantenerlos por medio de limosnas, y todo ello para que los patronos fabricantes los encuentren a su disposición en el momento en que los necesiten. Ha llegado el momento en que la gran opinión pública de esta isla debe hacer algo para proteger a esta fuerza de trabajo contra quienes quieren tratarla como tratan el carbón, el algodón y el hierro, to save this working power from those who would realuicitas de idealuiciron, coal and cotton. El artículo de Times era apenas un issue de esprit, juego de ingenio. La gran opinión pública compartía en realidad el modo de pensar del señor Potter, a saber, que los obreros textiles forman parte del mobiliario de los fabricantes. Se obstaculizó su emigración, se los encerró en la workhouse moral de los distritos algodoneros, donde siempre tienen el honor el ser la fuerza, the strength, de los fabricantes algodoneros de Lancashire. El proceso de producción capitalista reproduce, pues, por sí mismo, la separación entre el trabajador y las condiciones de trabajo. Por lo tanto reproduce y eterniza las condiciones que obligan al obrero a venderse para vivir, y colocan al capitalista en condiciones de comprarlo para enriquecerse. Ya no es el azar el que los enfrenta en el mercado como vendedor y comprador. Es el doble molinillo triturador del proceso,
que lanza siempre al primero al mercado como vendedor de su fuerza de trabajo y siempre convierte su producto en medio de compra para el segundo. El trabajador pertenece en los hechos a la clase capitalista, antes de venderse a uno cualquiera. Su esclavitud económica es provocada y al mismo tiempo disimulada por la renovación periódica de ese acto de venta, por la ficción del libre contrato, por el cambio de amos individuales y por las oscilaciones de los precios de mercado del trabajo. El proceso de producción capitalista, considerado en su continuidad, o como reproducción, no produce, entonces, mercancía solamente, ni solo plusvalía. Produce y eterniza la relación social entre capitalista y asalariado.